en el 2025 del número de compraventas eran 714.000 viviendas, cuando lo normal suele ser en España que estemos en torno a las 500.000 viviendas anuales. En este enero del 2026 pues ha habido un descenso de un 20,4%. Entonces, claro, de esa base de compradores, lo que yo noto desde mi experiencia del día a día es que cada vez hay menos personas. Sí que estamos viendo que ya están saliendo poco a poco estas noticias. Lo normal suele ser que el cliente comprador, al ver estas noticias, se paralice más. Si los medios de comunicación le están diciendo que el mercado empieza a minorar el número de compraventas y que el precio va a descender, lo normal que suele hacer la parte compradora es esperar a que esto siga bajando. El sector financiero suele ser siempre mucho más sensible a cualquier anomalía que pase en el exterior y suele reaccionar mucho más rápido que el sector inmobiliario. Un consejo rápido para el vendedor es: cambia de estrategia, ajusta el precio, porque quizás en lo que puedas vender ahora, dentro de 6 meses, no tengas ni visitas. Hola a todos, soy Fiorella, estamos aquí con Juan Pedro y con Pablo, compañeros de Templo Consulting, que nos vamos a ayudar, nos vamos a retroalimentar en el podcast de hoy. Bienvenidos a nuestro episodio número 8, donde vamos a hablar de la actualidad del sector inmobiliario. Efectivamente, es decir, como ha ido adelantando ya mi compañera Fiorella, hoy el tema que vamos a tratar es la actualidad del mercado inmobiliario, concretamente aquí en Madrid, aunque hablaremos un poco también a nivel nacional. Y es un podcast que llevamos ya mucho tiempo queriendo hacer. El equipo de marketing aquí representado por Alberto lo puede corroborar. Y bueno, básicamente queremos hablar de una tendencia que llevamos notando desde principios de año, que mucha gente, el comprador, el vendedor, el espectador que nos esté viendo probablemente todavía no esté dándose cuenta, y simplemente pues queremos transmitir esta información al máximo de personas posible. Hablaremos un poco del contexto histórico, es decir, saber un poco de dónde venimos para analizar en qué punto nos encontramos en la actualidad. Hablaremos también pues, de los signos que estamos notando nosotros, tanto a nivel interno del día a día, que estamos notando con contacto con compradores, con compañeros del sector, y también datos a nivel macro, es decir, datos oficiales que corroboran lo que nosotros notamos en nuestro día a día. Hablaremos también del sector financiero y cómo están reaccionando los bancos a estas circunstancias que estamos notando. Y como finalización del podcast, probablemente pues, terminaremos con un mensaje claro y contundente, una pequeña recomendación para esa persona, ese comprador, ese vendedor, esa persona que está interesada en el mercado inmobiliario, pues cómo adaptarse a estas nuevas circunstancias que nosotros estamos viendo. Claro, porque es verdad que lo que funcionaba antes en el sector inmobiliario ahora mismo no está funcionando tanto. Vamos a hablar sin filtros, con datos reales, a través de experiencias, información de cómo está el sector actualmente y, a ver, para poner un poco en contexto todo esto. Juan Pedro nos va a contar un poquito cómo viene desarrollándose o evolucionando el sector inmobiliario hace 20 años y cómo hemos llegado a donde estamos ahora. Entonces, Juanpe, a ver, cuéntanos, ponnos en contexto. Lo voy a hacer porque soy el mayor de los tres, aunque por muy poco. El que tiene más experiencia, más información, por supuesto. Bueno, al final lo que nos podemos remontar en este caso es desde el anterior boom inmobiliario que hemos tenido, que se produjo en este caso en el 2008, se alcanzaron el mayor número de compraventas en esta anualidad y el precio fue el más alto que hemos tenido en la historia hasta ese momento. Posteriormente vino la crisis que todo el mundo conoce, que estuvo desde el 2008 hasta el 2014, en el que se produjeron, en este caso, descensos en el número de compraventas y en el precio de la vivienda, con una caída anual en torno al 5-7%. Esto llevó aproximadamente a que los inmuebles del precio, en este caso, pues de ese boom, pues cayesen en torno al 40-45%, y después desde el 2014 hasta el 2026 hemos tenido un crecimiento anual y este último 2025 pues ha sido un incremento, una locura, nunca mejor dicho, porque hemos tenido un crecimiento en Madrid, que es en lo que mayormente conocemos y trabajamos a diario. Hemos tenido un crecimiento del precio y del número de compraventas de 2 dígitos. Esto no es un crecimiento sano ni normal. Entonces, este es el punto al que hemos llegado, y ahora estamos pues, realizando este podcast porque esa tendencia, como bien apuntaba en la presentación, en este caso Pablo, pues esta tendencia parece que empieza a cambiar. Nosotros hemos notado esto pues,
desde finales, por poner que después entraremos en detalle, como Sí. bien has dicho, pero a finales de año ya empezamos a notar que esta tendencia de este crecimiento de 2 dígitos y esta agilidad del mercado ya no es la misma. Claro, porque no lo llamamos crisis como tal, No. sino un ajuste, una normalización. Una normalización o estabilización. En los medios de comunicación ya están saliendo estos dos términos, tanto la normalización como estabilización. Hemos llegado al punto en el 2025 del número de compraventas, creo que recordar que eran 714.000 viviendas, cuando lo normal suele ser en España que estemos en torno a las 500.000 viviendas anuales. Entonces, lo que vamos es a volver, o lo que la gente prevé, porque existe una fuerte demanda, es que volvamos otra vez al número de compraventas normal, que sería de un mercado sano de unas 500.000 compraventas. Y para situarnos más o menos en una línea de tiempo o entender actualmente, venimos en una subida desde el 2014 hasta el 2025. Correcto. Pero es verdad que a partir de enero es que ya estamos notando esta normalización de la que estás hablando. Es decir, el 2026 ha entrado o empezado con esta normalización. Sí, sí, ya hay datos en este caso pues de registradores de la propiedad en el que indican pues que hay, desde octubre ya empieza a haber cierta corrección, analizando de manera anualizada el año 2026 con el 2025, pues ya se ve que hay un menor número de compraventas, tanto en octubre como en noviembre, pero en este enero del 2026 es cuando hemos visto pues que el descenso, en este caso que indica a través de la nota de prensa registradores.org, pues ha habido un descenso de un 20,4%, o sea, ya estamos hablando de datos significativos que están refutando esta información que nosotros estamos notando en el día a día. Ya no es que lo digamos nosotros únicamente como especialistas en Madrid con el número de operaciones que nosotros hacemos, sino con el número total de transacciones que se producen, en este caso en España, que tienen estos datos, ya nos están indicando que Madrid tiene un descenso de un 20%. Bueno, este cambio de tendencia con el que hemos acabado la pregunta anterior, es decir, de los últimos meses, desde octubre, hemos comentado un poco los datos de registradores, hablaremos un poco también de las noticias que ya han ido apareciendo y lo han ido comentando un poco por encima, este cambio de tendencia, pero es algo que yo creo que a nivel interno, como oficina, también lo notamos en nuestro día a día. ¿No es así, Fiorella? Sí, sin duda, sin duda. Nosotros lo vemos, a ver, si partimos desde el inicio, desde el primer contacto, por así llamarlo, que es los compradores que entran a nuestra base de datos, que tenemos una estrategia de marketing digital potente y no debería pasarnos, pero sí que notamos que hay menos compradores, que tenemos menos flujo de personas entrando a la web. Y luego, ya de cara al día a día en las llamadas. Nosotros teníamos, a ver, en la oficina ya el teléfono nunca dejaba de sonar y ahora mismo es que las llamadas entran de clientes pero muy de a poquitos. Nos ha pasado que hemos publicado un lunes 4 o 5 pisos nuevos, que esto hubiera sido una locura en la oficina y sin embargo nos llamó la atención porque había muy poquitas llamadas. Esto nos dice que ya el comprador está siendo muy cauto y llama o se pone en contacto solo si es que realmente vale la pena por el inmueble directamente. Luego, de cara a las interacciones, a mí me ha pasado, no sé si a ti, Pablo, dime, pero si un cliente se pone en contacto con nosotros y luego tú le devuelves la llamada para comentarle del piso, es que a mí directamente me preguntan, ¿el precio es negociable o no? Y si no es negociable, directamente no quieren ni agendar la visita ni más información, porque ya llegaron a un límite de precio a lo que pueden pagar. Claro. A mí me ha pasado una cosa muy similar, muy parecida con la base de datos de compradores, y es que muchas veces cuando yo me pongo en contacto con ellos, porque resulta que estamos comercializando un inmueble que se adecua a las características que en su día estaba interesada la persona, cuando me pongo en contacto me comenta que la búsqueda, en este caso de vivienda, la ha abandonado. Que hemos llegado a un tope, tendrá, en este caso, la cosa está imposible, muchos te lo dicen tal cual, y que de momento van a esperar, van a renovar el contrato de alquiler, van a seguir viviendo con sus padres, mucho por el alquiler. y de momento van a esperar. Entonces, claro, de esa base de compradores, lo que yo noto desde mi experiencia del día a día es que cada vez hay menos personas. Entonces, eso también es una tendencia que nosotros notamos en nuestro día a día a nivel interno. Sí, muchos también ya están como cansados, ¿no? Como, no, hemos abandonado, la búsqueda porque esto es una locura, no podemos llegar a estos precios, la hipoteca, qué sé yo, y directamente la han abandonado y van a esperar a ver cuándo la retoman. Cambia la tendencia. Los expertos lo que dicen es que se ha llegado ya a una tasa de esfuerzo, en este caso por los compradores, y una vez que ya se superan, pues desisten, en este caso, de seguir con una búsqueda activa en el sector inmobiliario. Y esto, además,
y yo creo que se va a afianzar y que va a ser de esta manera, porque en el momento en el que empiecen a salir ya los medios de comunicación, que ya están saliendo... Pero muy poquito, pero está saliendo. Sí, pero porque siempre los datos van con cierto desfase. Claro. Lo que nosotros hemos notado ya en noviembre, esto es lo que está llegando ahora mismo al mercado. No todo el mundo se dedica al sector inmobiliario como nosotros y ven las notas de prensa que dice registradores, qué es lo que dice el portal del notariado, qué es lo que dice... Sino, al final, la gente es medio de comunicación. Sí que estamos viendo que ya están saliendo poco a poco estas noticias, y a medida que vayan saliendo estas noticias, lo normal suele ser que el cliente comprador, al ver estas noticias, se paralice más. Claro. Si los medios de comunicación le están diciendo, en este caso, que el mercado empieza, en este caso, a minorar el número de compraventas y que el precio va a descender, lo normal que suele hacer la parte compradora es, pues decir, ahora si el viento sopla a nuestro favor, lo que vamos a hacer es esperar a que esto siga bajando. Claro, es que se ha vuelto un cliente más prudente, que toma la decisión con más cautela. Y, a ver, tiene toda la razón, porque en los precios que estamos ahora, sin duda, esperar cómo va a ir el mercado, de qué lados va a seguir evolucionando, se va a seguir normalizando, va a empezar a bajar, ¿qué va a pasar? Claro, y además, esta tendencia que nosotros teníamos hace 6 meses, que se publicaba un inmueble y que querían ser la primera persona, y que esto ya ha desaparecido. Sí. O sea, esa urgencia que existía antes, hace 6 meses, esa urgencia ahora mismo no la tenemos en el sector. A ver, sí, no, me parece, porque ahí es verdad lo que dices, que ya no hay esa urgencia, pero sin embargo, si tenemos un piso a un precio acorde hablamos, esa urgencia como que vuelve, porque hay una pero grandísima demanda para la poquita oferta que hay. Entonces, si sale algo más o menos bien, el comprador sigue ahí, pero ya no a los precios que los vendedores... Ya la estrategia en este caso de venta de un inmueble hay que cambiarla, era como hace 6 meses. Sí. Pero bueno, creo que hablaremos un poco más adelante sobre la estrategia. Yo ya lo último que quería comentar en este bloque era, bueno, que aparte de que estamos notando esta tendencia a nivel interno, a nivel de datos, a nivel de medios de comunicación, también lo notamos con los compañeros del sector, fuera de la oficina. Yo en este caso, por ejemplo, yo lo noto mucho con los tasadores. La disponibilidad de los tasadores para realizar la tasación es muchísimo más amplia ahora que hace un año en esta misma época. Solo te daban un solamente horario un hueco y ahora no. Y si no puedes, dentro de 2 semanas a lo mejor. Incluso cuando quedas para la tasación con la persona y interactúas y preguntas qué tal, si hay mucho trabajo, antes los veías a los pobrecitos agobiados porque no llegaban a la próxima tasación, y ahora los ves un poco más tranquilos y con días en los cuales a lo mejor no tienen tanto movimiento y demás. Y seguro que hay otros compañeros con los cuales tú has interactuado que te han transmitido lo mismo. Si ya vemos a nivel macro, no en el día a día de nosotros, por ejemplo, en las notarías, se nota que hay menos compraventas. Bueno, nuestra notaría, que justo conversando con Juanpe, nos comentaba de que en octubre, noviembre... Sí, ellos ya lo notaron. A mediados de noviembre ellos ya notaron que había un descenso significativo del número de compraventas. Pero bueno, como dato también para los que nos estén viendo tengan en este caso, y que lo estuvimos comentando ayer, es que sí que ha descendido el número de compraventas, pero ha aumentado mucho el número de adjudicaciones de herencia. Que es algo que nos sorprendió. Ahora parece que están teniendo una avalancha, en vez de compraventas, de adjudicaciones de herencia. Pero bueno, lo estamos notando todos, hasta nuestra compañera que va al registro de la propiedad nos comenta que cuando se persona allí para realizar las gestiones de inscripción en el registro de la propiedad, descalificaciones, autorizaciones o cualquier gestión que tenga que hacer, que ahora hay mucho menos personas realizando trámites que las que existían hace 6 meses. Claro, lo notamos en el día a día, lo notamos todos, lo notan los compañeros del sector, y lo que queremos justamente en este episodio es transmitirle todas esas cosas a los que nos están escuchando para que entiendan un poquito la dinámica. Claro, además destacar que este cambio de tendencia, que como ya hemos comentado viene desde octubre, noviembre, ahora además se está acentuando aún más por la circunstancia geopolítica en la cual nos estamos viendo involucrados. Es decir, la guerra de Irán, que es algo que fue a finales de febrero, a pesar de que la tendencia lleva desde hace mucho antes, pero está pronunciando aún más este cambio de tendencia, y los medios de comunicación también lo están comentando. Elegir inmobiliaria no debe ser una lotería. En Templo Consulting hacemos fácil lo difícil. Y hablando de este cambio de tendencia,
de cara a las entidades bancarias, ¿tú has notado algo? ¿Cómo lo están afrontando ellos? ¿Ves algún tipo de cambio? Claro, bueno, las entidades bancarias, es decir, el sector financiero suele ser siempre mucho más sensible a cualquier anomalía que pase en el exterior y suele reaccionar mucho más rápido que el sector inmobiliario. Hay una frase que menciona en este caso Luis Alberto Fabra, que es el catedrático de la Universidad de Zaragoza en mercado inmobiliario, que comenta que el sector financiero es como un ratón, mientras que el sector inmobiliario es como un elefante. Entonces, mucho más lento. Mucho más lento a la hora de reaccionar. Entonces, de ahí que veamos en las noticias, pues la bolsa hoy ha bajado un 20%, un 30%, porque se han anunciado aranceles o porque ha iniciado la guerra por el estrecho de Hormuz, mientras que te fijas en el sector inmobiliario y los ajustes son mucho más progresivos. Pero bueno, esto al final lo que te das cuenta es que el sector inmobiliario junto con el financiero están muy intensamente relacionados. Entre un 85 y un 90% de las compraventas de inmuebles se realizan con hipoteca. Entonces, por mucho que el vendedor, que en ocasiones nos encontramos en este diálogo con él, nos diga, bueno, a mí el tema de la financiación o el tema de la tasación no me afecta, realmente sí que te afecta. Te afecta en un 85-90% de probabilidades de que ese comprador vaya a adquirir el inmueble. Entonces, sí, el sector financiero está reaccionando a estas anomalías, pues subiendo los tipos de interés. Básicamente eso es lo que se está produciendo. Y el tipo de interés va de la mano del Euribor. Entonces, es el elemento clave. Y es verdad que todos sabemos que es el Euribor y demás, pero ¿lo puedes explicar con un poquito más de detalle como para los que escuchan el tema pero no lo tienen de todo claro, lo entiendan? Claro, el Euribor es básicamente la tasa de interés a la cual los bancos de la Unión Europea, si no me equivoco son los 20 principales bancos dentro de la eurozona, se prestan el dinero entre ellos. Esto afecta directamente al que busca una hipoteca porque normalmente el tipo de interés que te dan a ti suele ser el Euribor más un diferencial que aplica tu banco. ¿Vale? Entonces, esto es algo que no solo afecta al que vaya a tener una hipoteca, sino que también es un marcador muy importante a la hora de ver en qué punto estamos a nivel de estabilidad económica en el mundo. Pero bueno, esto que es el Euribor a nivel de definición está muy bien, pero yo creo que es muy importante que el que nos esté escuchando entienda con un ejemplo práctico qué es lo que implica para él a la hora de solicitar una hipoteca, que el Euribor ahora mismo esté subiendo, porque además a fecha de grabación de este vídeo, que es 29 de abril, si no me equivoco estamos en un 2,7 y la media de todo abril ha sido 2,7, marzo ha sido un 2,5 y enero y febrero ha sido un 2,2. Es decir, la tendencia está haciendo alcista. Alcista, claro. La cuestión aquí, fundamental para que entiendan de una manera simple, si la inflación, si el coste de la vida en este caso está subiendo, o sea, lo que tenemos que enfocar, claro, la cuestión que tenemos que enfocar aquí es que si el barril Brent sube, con lo que está ocurriendo ahora mismo con la guerra, la inflación va a subir. Y las herramientas en este caso que tiene pues, el Banco Central Europeo para poder limitar esta inflación es con subida de tipos de interés. Si el Banco Central sube tipos de interés, pues los bancos también van a subirlo. Es así de sencillo. Para parar la inflación subimos los tipos de interés y si subimos los tipos de interés va a subir tanto el Euribor y los diferenciales de las entidades bancarias pues también querrán en este caso subirlo. ¿En qué te va a afectar? Pues principalmente, por supuesto que le va a afectar a la parte vendedora, porque si el comprador necesita tener mayores ahorros o la cuota mensual que le va a quedar porque el tipo de interés es superior y tiene que destinar una cantidad económica superior al que tenía que destinar antes, pues está claro que te va a afectar. O tienes o mayor aportación, o si no tienes esa mayor aportación, tu cuota mensual va a ser más alta, con lo cual o ganas más, que estamos viendo que los sueldos no están subiendo con la misma intensidad que el coste de la vida, o de alguna manera tendrás menos capacidad para poder comprar una casa, o menos cantidad económica. Y si esto sucede, pues es que no llegarán a poder comprarlo. Por eso esa tasa de esfuerzo, en este caso, pues está siendo como es en muchos de los casos, y ya nuestros clientes, cuando llamamos a base de datos, pues lo que nos están indicando es que no, que en estas cantidades económicas ya no están dispuestos a
llevar a cabo la compraventa. ¿Y crees que esto tenga que ver algo con el tema tasación también? Porque, a ver, estamos hablando de hipotecas y demás, pero me ha pasado, a ver, corrígeme si me equivoco porque es la percepción que tengo, como veníamos en una subida tan abrupta de precios, las tasaciones iban acorde al precio o inclusive hasta un pelín más a veces, como que el comprador iba holgado, iba tranquilo. Pero ahora mismo, con esta normalización, con la subida del Euribor, que los bancos están un poquito más cautos también, las tasaciones ya no son así, más bien están volviendo a lo que era normal antes, hace unos varios meses. Desconocemos cuáles son las instrucciones en este caso que se les pueda dar desde las sociedades de tasación, pero lo que está claro y estamos notando es que las tasaciones cada vez son más justas, van más justas, claro, y hasta por debajo de los precios de compraventa. ¿Qué es lo que en este caso va a influir pues en la compraventa? Que ya sabemos que te van a financiar el 80%. Si tú tienes que disponer de ese 20% más el 10 o el 8% de los gastos generales de compraventa, significa que si la tasación es más baja del precio al que tú has comprado, vas a necesitar tener mayor aportación. Entonces, por poner un ejemplo rápido, si compramos un inmueble de 300.000 euros, tienes que tener ahorrado 90.000 euros. Pero si la tasación baja a 280.000 euros, significa que aparte de tener esos 90.000, vas a tener que aportar otros 20.000 euros más, que son 110.000 euros. Entonces, si no los puedo aportar, significa que no lo voy a comprar y esto va a repercutir a la parte vendedora. Sin duda. Claro. Sin duda. Sí, y hablando también de los intereses, que me parece también interesante comentarlo, ya hemos visto situaciones en las cuales el cliente comprador, antes de firmar la FEIN, se le aplica en este caso un ajuste en el tipo de interés. ¿No es así, Juan Pedro? Sí, esto lo hemos estado viendo y sobre todo desde el arranque, en este caso, de la guerra, que pues tenías firmado, tenías con unas condiciones ya con la entidad bancaria y cualquier modificación que tú puedas realizar de, pues quiero incorporar otra persona a este préstamo hipotecario, quiero alargar el plazo, quiero acortarlo, quiero cualquier cambio. A mí me ha pasado, perdón que te corte, a mí me ha pasado con rectificar el DNI, el número del DNI, rectificarlo. Claro, pues ya supone un incremento en este caso y te aplican las nuevas condiciones la entidad bancaria. Esto lo hemos estado viendo desde que arrancó la guerra a finales de febrero, último día de febrero, creo que fue el 28, hasta la actualidad. Cualquier variación que ha existido ha implicado una subida generalizada, es decir, todas las entidades bancarias han subido las condiciones, en este caso, de financiación que tenían con anterioridad. Pero la cuestión es que esto que ya estamos viendo que sale en los medios de comunicación, que vamos a aportar las noticias que han salido al respecto sobre la bajada, pero lo que me ha parecido relevante ha sido que Televisión Española ya en su telediario le ha dedicado específicamente pues un apartado de su telediario para exponer, en este caso, la bajada que se está produciendo a nivel nacional, que solo habla a nivel nacional. Hoy hemos sabido, además, que está cayendo la venta de casas y le hemos preguntado a los expertos por qué. Algo está empezando a cambiar en el mercado inmobiliario y este es el primer síntoma. En el arranque del año las compraventas han caído un 2,8% y no se trata del primer bache. De hecho, en los últimos 5 meses ha caído ya en 3 ocasiones. El mercado está agotando su subida. Lo difícil es que una familia llegue a poder comprarse una vivienda o alquilarla a estos precios. En las inmobiliarias detectan que la vivienda es cada vez menos interesante para el pequeño inversor y los vendedores escuchan ofertas a la baja. Que habla, creo que es de una bajada de un 5,4%. Sí. Pero... Y esto que dices, lo de la televisión española fue reciente. Sí, ha sido la semana, en esta semana ha sido cuando ha salido. Entonces, ya sabemos que esto va a empezar a cambiar, claro, porque en el momento en el que empiecen a salir en medios de comunicación tan relevante con millones de espectadores, pues esto lo ve el comprador, lo ven los padres de los compradores, lo ven los primos de los compradores y todo va a informar de, oye, claro, quizás no sea el momento de que compres un inmueble. Y otra puntualización más respecto a cómo se mueve el mercado inmobiliario, lo que hemos podido aprender de anteriores crisis es que cuando se produce una bajada de un trimestre de una manera anualizada,
o sea, el número de compraventas, cuando se produce una bajada del número de compraventas, lo que significa, o lo que hemos podido aprender en anteriores ocasiones, es que cuando transcurren 4 o 5 trimestres desde esa bajada del número de compraventas se produce un ajuste en el precio real de mercado. Esto es lo que podemos aprender de la crisis pasada. Lo que no sabemos es cómo va a afectar, porque la diferencia que existe entre la crisis pasada y esta es la fuerte demanda que existe de vivienda y que no se ha creado suficientes inmuebles. Ya, también. Y lo que también comentábamos es que cuando viene una tendencia, luego de unas vacaciones, siempre esa tendencia se reafirma. Sí. Entonces, estamos ya prácticamente mayo, junio, julio y agosto, la gente se va con la familia a descansar, qué sé yo, se toman una pausa de la búsqueda, se informan un poco más. Yo creo que ya para ese momento van a haber más noticias y va a salir más en la televisión. Tienes toda la razón del mundo. Siempre que se produce una tendencia después de esas vacaciones, pues se va a pronunciar más esa tendencia. Si es positiva, pues va a aplicarlo y va a haber mayor número de compraventas, y si es negativa, correcto, y si es negativa, pues también esperamos. Lo que se prevé, no es lo que nos gusta, pero lo que se prevé es que haya una paralización y claro. Más con la cuestión geopolítica que comentabas antes de la guerra que tenemos actualmente, pues esto vemos que va a ser la puntilla al mercado y que con esta noticia, como ya se han producido más de un trimestre de bajadas del número de compraventa, pues que empiecen a salir de manera más cotidiana en los medios de comunicación. Claro. Claro. Y eso al final acaba amplificando un poco, bueno, lo que decías tú de las vacaciones, al final si salen los medios, la gente lo ve, si lo ve lo comenta, lo habla con su familia, con sus amigos, y al final toman esa decisión de esperar, de sí, ver además si es un tema muy cambia. emocional, ¿no? Claro. En el momento en el que te están diciendo que esto está bajando, que estamos en precios por encima del boom inmobiliario, pues igual ya le haces más casos a los que han sufrido una crisis. Oye, que quizás no sea el momento ahora mismo de compra, espérate un poco, y esto yo creo que va a potenciar, en este caso, que salga, lo dicho, en los medios de comunicación y que se produzca un menor número de compraventas. Tu piso no es uno más, y nosotros tampoco. Con más de 12 años de experiencia te ayudamos a vender sin complicaciones. Solo cobramos 2.950 euros masiva cuando vendemos. Temple Consulting. Más fácil, imposible. A ver, chicos, seguramente quien nos está mirando ahora mismo debe estar pensando, pero ¿de qué están hablando? Si en los titulares veo que los precios siguen subiendo, si estamos en precios históricos de venta de inmuebles en Madrid. Entonces, si les parece, vamos a desarrollar estos puntos que he puesto acá para que el cliente realmente vea cómo es que el mercado está cambiando y que todo lo que hemos dicho ahora los vamos a resumir en estos puntos. ¿Sí? A ver, entonces, los precios de publicación. Es muy distinto lo que vemos en Idealista a lo que realmente se vende. ¿Qué opinan de esto? Bueno, puedo empezar yo si quieres, claro. y comentar que efectivamente es muy común que el vendedor, en este caso, antes de contactar con nosotros o antes de contactar con cualquier otra agencia, pues le eche un vistazo en Idealista al precio al que están publicados los inmuebles en su zona de similares características. Y nuestro argumento es siempre que una cosa es el precio de publicación y otra cosa es el precio real al que se vende el inmueble. Esos son los inmuebles que no están vendidos. Es muy importante que entiendan los propietarios de ese es el valor por el que no se vende una vivienda igual que la tuya, con lo cual será en una cantidad económica inferior a esa. Eso es aplicando el sentido común, que es una de las dificultades que puede tener la parte vendedora a nivel sentimental, a nivel de valoración, a nivel... Yo lo que continuamente, por ejemplo, tengo que repetir es que si bien antiguamente Idealista servía como una guía, porque tú entrabas más o menos, veías precios, podías comparar de inmuebles de similares características, pero es que ahora mismo no es una referencia, porque como los precios han venido subiendo de forma exponencial, los vendedores, los propietarios siempre piensan, a ver, puedo salir en una cantidad económica más alta y obtener mayor rentabilidad, pero es que ya no es el caso. Entonces, lo que vemos en Idealista son precios inflados, directamente inmuebles que no se venden. Sin duda. Además, con la tendencia, dime. Con la tendencia de la que hemos estado hablando antes, con los datos de esta cierta normalización o estabilización, lo que nos damos cuenta es que esa estabilización ya es una realidad, es decir, los precios ya
han llegado a un máximo histórico. Sin embargo, las agencias o los particulares que publican en Idealista siguen siguiendo la tendencia del año pasado de subir el precio. Entonces, cada vez más la diferencia entre el valor real de venta y el valor de publicación es más grande. Es más, Idealista publicaba el otro día un artículo, que seguro que luego lo podemos incorporar en el podcast, que la diferencia entre estos dos valores ya está siendo entre un 10 y un 20%, lo cual me parece una barbaridad. Es decir, que lo que tú estás viendo como mínimo es un 10% en lo que se va a vender tu casa. Sí, es que otra de las cuestiones que hay que tener en este caso en cuenta es que tú puedes poner cualquier cantidad económica en la publicación. Totalmente. O sea, que lo primero que te dice la parte propietaria es que mi vecino lo tiene en 700.000 euros y lo podía haber puesto en 1.200.000 euros. Totalmente. Y no va a ser ninguna referencia. Lo que tenemos que tener en cuenta en este caso es cuál es el valor real del mercado, porque el comprador sabe perfectamente, porque lleva buscando 6 meses, 3 meses, un año, el tiempo que lleve buscando, y ha visitado inmuebles, sabe en qué cantidad económica salió publicado inicialmente, cuánto tiempo estuvo comercializándose, cuántas rebajas tuvo el inmueble y finalmente cuándo desapareció esta vivienda. Entonces tiene un control casi mayor que cualquier inmobiliario que se pueda dedicar. Porque conocen cuáles son las derramas que tienen. El edificio, en este caso, pues si se han aprobado derramas, si tiene la IT favorable, desfavorable, si en ese edificio, en este caso, hay algún moroso, ¿no? ¿Cuál es la problemática? Tienen un conocimiento real, ya no hay... En este caso, ningún loco que no tenga información. No es como hace 40 o 50 años que nuestros padres iban por las calles viendo los carteles y más o menos tenían una referencia de cuál era la repercusión de metro cuadrado de superficie por la zona. Ahora mismo cualquier persona tiene acceso a los portales inmobiliarios, vamos a decir Idealista, aunque no nos paguen absolutamente nada por nombrarnos, pero pueden ir perfectamente a Idealista, van a filtrar en la zona, le van a dar a una pestaña de un filtro que es baratos y a partir de ahí van a verificar cuál es el valor. O sea, esto de salir en una cantidad económica un poquito superior o un muchito superior a ver si alguien lo puede comprar... es que es ridículo el que siga pensando ahora mismo de esta no estamos... Pero ni ahora, ni hace 6 meses, ni nunca ha sido desde la aparición de portales inmobiliarios donde aparecen todos los datos. Si es que ahora cualquier comprador tiene unos datos exhaustivos de qué tipo de urbanización es el que se está vendiendo. Entonces, salir en una cantidad económica superior a ver si cuela o a ver si pica a alguien... no tiene ningún sentido. Ahora todavía tiene menos sentido, porque antes pues el mercado iba a tu favor. Pues si tú salías en una cantidad económica un 5, un 10, un 15%, pues sabías que a los 6 meses iba a subir, al año iba a subir. Pero ahora que sabemos que existe esta estabilización o normalización del mercado, sabemos que la estrategia tiene que cambiar. Justo a eso iba el siguiente punto que iba a comentar. La tendencia va muy distinta a la del año pasado. Entonces, desarrollemos esto. Empezando el 2025 era lo que mencionabas, de precios iban subiendo y el vendedor se podía permitir intentar a ver si puedo salir un poquito más alto y finalmente, como veníamos en una subida... Si salías en una cantidad económica superior, cuando transcurría el tiempo iba a llegar a esa cantidad económica. Pero ahora mismo la tendencia no está así. No es el otro lado. Claro. Se está normalizando y lo más probable es que se empiecen a ajustar, que insisto, no es que estemos hablando de una crisis, estamos hablando de un ajuste natural en el mercado, pero como es de esperarse a la realidad española, que no podemos... Si no se produce un ajuste de precio, en este caso de la vivienda, es por la poca oferta que existe de vivienda. Si se hubiesen construido más viviendas, apostaría 100% al que el precio de la vivienda va a bajar. Todavía no sabemos porque no tenemos la bolita de cristal, pero yo creo que se va a producir hasta un ajuste. Y otra puntualización más, siempre habría que hablar de valor de mercado. Es que el problema es que si hablásemos de valor de mercado desde un inicio, pues ya sabríamos si va a subir o va a bajar. Pero como la referencia es mi vecino lo tiene publicado en Idealista, eso no es una referencia porque no es el precio real al que se ha llegado en una compraventa. Que por cierto,
ya existen, que me imagino que hablaréis sobre el portal del notariado o el método de valoración inmobiliaria en este caso, que son las transacciones que realmente se han llevado a cabo y que nosotros, en nuestro caso, tenemos acceso a esas cantidades económicas que finalmente se otorgaron en la escritura pública de compraventa de cualquier inmueble de España, que creo que también es relevante cuando vamos a una valoración de un inmueble, decirle la realidad al mercado, no con lo que pensamos o sentimos, sino con la realidad, con datos, o sea, de manera objetiva, porque ¿cuántos clientes se han podido beneficiar de este conocimiento que nosotros tenemos del mercado y que han podido vender en unos precios desde noviembre hasta ahora que quizás dentro de 6 meses, 1 año o 2 años recordemos estos precios diciendo, ¿te acuerdas cuando vendimos en esta cantidad económica? Justo, y a ver, hilando con eso, tendencia de otras agencias en la forma de captación. Nosotros, cuando estamos hablando con un cliente, así como lo estamos haciendo en este podcast, somos bastante claros, directos y transparentes. Y las valoraciones que hacemos, las hacemos con información real, que luego en el informe que le facilitamos al cliente, él puede corroborar todos estos datos. Trabajamos con entidades financieras, con empresas especializadas en valoración, con el portal de notarios, de inmuebles que se han cerrado en la zona, el metro cuadrado para poder dar con la cantidad económica. Bueno, que hacemos un informe concreto. Cómo trabajan otras agencias que lo hemos visto. Y aquí también es donde se produce la confusión del vendedor, del propietario. Claro, yo creo que la mayoría de las agencias, o gran parte de ellas, lo que están haciendo es que parte de ellos no se ha adaptado todavía a esta realidad del mercado, es decir, pues siguen pensando que estamos en esta tendencia alcista en la cual puedes captar un inmueble un 10, un 15, un 20% por encima de su valor y esperar a que llegue ese momento en el cual sí que lo valga. Y, por otra parte, la falta de producto hace que... Ahí has dado en el clavo, la escasez de producto. Exactamente. Hace que, bueno, lo captamos y vemos, y por lo menos tenemos movimiento, por lo menos tenemos visitas. Captamos en la cantidad económica que indique la parte propietaria, le decimos a la parte propietaria lo que quiere escuchar. Si él nos indica una cantidad económica, no contradecimos en absolutamente nada para poder captar y tener, porque es la dificultad en este caso que existe, que hay una escasez en el mercado y se capta lo que sea en la cantidad económica que sea. Totalmente. Y esto es un problema porque no se está informando realmente a la parte vendedora de la situación actual y quizás esta pérdida de tiempo durante 3 meses, 6 meses que puede estar en una agencia que le ha dicho todo lo que quiere escuchar en vez de la realidad, pueda ser que ahora lo pueda vender en una cantidad económica y que dentro de 6 meses ya no se puede alcanzar esa cantidad. Es lo que hablábamos de cómo viene la tendencia. El año pasado iba en subida, ya estamos en una normalización, iba en bajada. Aquí lo correcto sería captar a valor de mercado real, pero con datos, con información concreta, no captar en una cantidad económica elevada para en 3 o 6 meses ajustarla a lo que se puede haber vendido o tal vez se venden menos, porque conforme va avanzando el tiempo... Todo parece indicar que se va a vender en una cantidad económica. Aquí lo que hay que ver es que también hay del funcionamiento interno que tienen las propias agencias en el que ese comercial captador cobra una cantidad económica, un comisionamiento o unos honorarios dentro de su propia agencia por la mera captación. Entonces, le vas a decir lo que quiere escuchar la parte propietaria, captas ese inmueble, pero le estás haciendo un flaco favor, en este caso, a la parte vendedora, porque lo va a vender seguramente en una cantidad económica inferior. Otra de las opciones es que se captan porque las empresas inmobiliarias lo que conocen perfectamente es que las circunstancias, en este caso de los vendedores, pueda cambiar. Con lo cual, tú captas un inmueble para una comercialización y venta en una cantidad económica elevada, pero las circunstancias personales de los compradores, pues ya pueda ser una adjudicación de herencia, ya pueda ser una separación, un traslado de domicilio, en este caso por trabajo, pues sabes que esa motivación, sabes que el cliente va a tener una motivación de venta y esa motivación de venta va a llevar a adecuar a la realidad del mercado. Entonces, ¿qué es lo que capto? Capto todo, no le digo la realidad y ahí va a haber un tanto por ciento, en este caso, de inmuebles que por las circunstancias personales de la parte vendedora, al final ajustará ese precio. Claro, ya es el sistema de trabajo de cada una de las inmobiliarias. A nosotros, ¿qué es lo que nos gusta? Decirle la realidad al cliente desde el primer momento, con datos objetivos, para que pueda tomar él la mejor decisión. Y en este caso lo que pensamos es
que si lo pone en un precio real de mercado y lo vende ahora, va a ser muchísimo mejor que si lo vende dentro de 6 meses o 12 meses, porque el mercado va a estar mejor ahora que dentro de 12 meses. Justo, aquí lo importante es trasladarle al cliente la realidad para que tome la mejor decisión. Y creo yo que, a ver, nosotros tratamos de hacerlo de la mejor manera y con datos verídicos, bueno, ahora contando nuestras experiencias, para captar a precio de mercado y que finalmente podamos, tanto nosotros como los clientes, vendedores y compradores, optimizar el tiempo, ¿no? Que es a lo que vamos. Entonces, digamos que parece que en el papel todo sube, pero en la realidad no funciona así, ¿verdad? Bueno, es que todavía, en el momento en el que nosotros hablamos con los propietarios vendedores, ellos siguen teniendo esa tendencia positiva de, en los medios de comunicación están saliendo que se baten todos los años récord, que cada mes sube el precio de la vivienda, como bien hemos dicho, y estamos anticipándonos a lo que puedan decir en otras entidades inmobiliarias. Nosotros ya sabemos que se está produciendo esto, y además cada vez más medios de comunicación se van a hacer eco. Nosotros fuimos de los pioneros en este caso en decir en noviembre y en informar a nuestros clientes del cambio de tendencia. Y ahora ya están saliendo los datos. ¿Cuál es el problema? Que hasta que el mercado sea conocedor de esta situación tiene que transcurrir tiempo, porque los análisis que se producen pues, de registradores.org, del portal del notariado, del Instituto Nacional de Estadística, de todo lo que sale en los medios de comunicación siempre va con un retraso de 3 a 6 meses. Es que todavía en los medios de comunicación lo que está saliendo es que en el año 2025 se batieron los récords del número de compraventa. Siguen informando de esa situación, con lo cual cuando un propietario tú le estás contando esta realidad que es totalmente opuesta a lo que le dicen los medios de comunicación, pues muchos rechazan estos argumentos, claro. Y lo que quieren es pues escuchar lo que le dice el captador que no le está diciendo la realidad, porque ya somos todos conocedores. Los que estamos en la calle somos plenamente conocedores de que esto está cambiando. Claro, entonces, no interesa, a muchos no les está interesando contar esta realidad a la parte vendedora. Y esto es lo que se tendrán que plantear. Nosotros seguiremos diciendo la realidad porque vemos una oportunidad única de seguir vendiendo en unas cantidades económicas pues las mejores de la historia, claro. Y esta oportunidad no sabemos cuánto tiempo más va a existir, porque esto que nosotros estamos haciendo ahora lo van a ver, por supuesto, pues todos los que sigan nuestro canal, pero seguirán saliendo en los medios de comunicación para los datos del mes de febrero, los datos del mes de marzo, y no van a ser positivos. En Madrid no van a ser positivos porque, como hemos dicho anteriormente, ya esa tasa de esfuerzo de los compradores parece que ha llegado a su límite, y el mercado está cambiando. A ver, yo creo que ahí sí es importante, por ejemplo, destacar que si tú tienes en tu familia o en tu alrededor a un comprador, es decir, alguien que esté buscando activamente, te va a poder decir lo que estamos diciendo nosotros. No, mira, yo voy a seguir alquilando, o yo ya abandoné la búsqueda, o directamente las hipotecas no puedo llegar porque he llegado al límite del esfuerzo. Entonces, tú como vendedor dices, ok, entiendo esta situación, pero si no tienes a nadie que te lo transmite en tu entorno, es ahí donde te quedas con la idea del año pasado, en donde los precios siguen subiendo. Y yo creo que para finalizar, Juan Pedro, te voy a pedir un consejo corto y directo para tanto el vendedor como el comprador, teniendo en cuenta esta situación y este cambio de ciclo que estamos viviendo. Un consejo rápido para el vendedor es: si has tomado la decisión de venta, estamos todavía en uno de los mejores momentos de venta. La estrategia ya ha cambiado, no es como hace 6 meses de voy a salir en una cantidad económica un 5, un 10% de una publicación de Idealista, no tiene ningún sentido, y lo que tienes que hacer es una buena estrategia de marketing, poner, en este caso, el inmueble en un precio real de mercado para poder venderlo pues de la manera más rápida posible, porque estos precios que estamos viendo parece que van a ir disminuyendo. Con lo cual, el consejo es: cambia de estrategia, ajusta el precio, porque quizás en lo que puedas vender ahora, dentro de 6 meses, no tengas ni visitas. Ya.
¿Y ejemplo para el comprador? Para el comprador. Pues para el comprador, en este caso, si va a ser tu vivienda habitual, lo que podemos aprender de la anterior crisis es la bajada que hubo de un 5 o un 6% anual. No va a haber bajadas bruscas de un 12 o un 15%, sino va a ser de manera gradual y sabiendo además de la falta de oferta, en este caso que existe, todavía no sabemos si va a bajar o no. Pero si baja con la misma intensidad que la crisis anterior, que fue muy dura, sabemos perfectamente que la cantidad económica que tú estás destinando al alquiler, si en vez de al alquiler lo destinases a la adquisición de tu vivienda, va a ser lo mismo. O sea, que por mucho que vaya bajando a un 5%, no vas a realizar una mala compra, porque si esa cantidad económica la vas a destinar al pago de tu préstamo hipotecario, pues al final es una cuestión que por mucho que baje, lo vas a seguir recuperando. Y además, ya estás viviendo, desde ahora mismo estás viviendo en tu propia vivienda, que eso pues tiene a nivel emocional, Sí. pues es decir, bueno, ya estoy viviendo en mi propia casa. La recomendación es para el comprador, por hacer una síntesis, es decir, si sabemos que la crisis anterior ha bajado un 5%, en vez de destinar esa cantidad económica al pago de un alquiler, lo puedo destinar al pago de mi hipoteca, no te va a afectar que haya una bajada del mercado. Esto por supuesto, me refiero a si estás pagando un alquiler. Si eres una persona joven que vives con tus padres, pues quizás, claro, ahí mi recomendación sería no compres una vivienda, intenta ahorrar lo máximo posible, aprovecha para tener mayor capacidad económica, esperar una cierta bajada del inmueble y después aprovechar para adquirir. Y los vendedores que nos dicen, que lo hemos escuchado mucho, no, es que yo no tengo prisa por vender. Yo puedo esperar. Pues que sepan que si esperan no van a obtener la misma rentabilidad que podrían obtener ahora, que están jugando con incertidumbre, pero tal vez no necesariamente a su favor. Claro, en este caso tendrán que tener prisa, vamos, para mí, es decir, ajustala Sí. Si has tomado la decisión de venta, la prisa Claro. o no prisa o tus condiciones, en este caso particulares que puedas tener, a la parte compradora le da exactamente igual. Le da igual que te divorcies, le da igual que tengas una enfermedad, que tengas prisa o que no tengas prisa. Hay un valor de mercado y sabemos que ahora el mercado está cambiando. Es decir, que el año pasado ha sido mejor que este año. Eso es evidente que va a ser así. Perfecto, no sé si quieres completar con... No, ya está. O sea, Y sí, tema de tema de la crisis, prisa tema de crisis. Y tema de que aunque se solucione en este caso, aunque se llegue a un arreglo por el estrecho de Hormuz, aunque en Ucrania se llegue a un acuerdo de paz, no va a ser un cambio tan significativamente rápido, sino para que lleguemos nuevamente a cierta tranquilidad económica. No va a ser en un mes ni en dos, sino esto vamos a necesitar semestres, que es lo que están indicando. Claro, las consecuencias de la guerra de Irán actual, el otro día leía en un artículo que mínimo los próximos 2 años se van a seguir notando. Porque también hemos tenido el argumento de no, esto es algo momentáneo, esto es algo que va a terminar ya. Bueno, aunque termine mañana, las consecuencias se van a seguir notando en el largo plazo. Así que, bueno, yo creo que ha quedado todo bastante claro. Es decir, hemos hecho ese consejo para el vendedor, que se ajuste un poco a este cambio de ciclo actual y que la estrategia de marketing más la valoración real de mercado, que es muy importante, y para el comprador, pues con el consejo que ha terminado Juan Pedro, yo creo que ha sido bastante bueno. Pues a ver, me parece que ya con esto podemos dar por concluido el podcast. Hemos hablado de las tendencias del mercado, cómo estaba el año pasado, cómo está ahora, para que el que nos esté escuchando entienda un poco. Hemos hablado de las noticias actuales, lo que sale en televisión española, los artículos, cómo ven el sector, bueno, tanto nosotros en el día a día como los profesionales, notarías, registros y demás, tasadores, bancos. Bueno, creo que hemos tocado todos los puntos. Y simplemente destacar que si el cliente ya tiene la decisión de venta tomada, sigue siendo un momento muy favorable para vender, me parece a mí. Sí, yo creo que sí, que la conclusión ha quedado bastante clara, ha quedado bastante completo el podcast, hemos dado muchos datos y creo que hemos puesto al día un poco a todos los que nos están viendo. Importante destacar es que subimos episodios nuevos cada tanto con temas importantes. Para estar actualizado el sector inmobiliario, síganos y activen la campanita. Y si queréis que hablemos de algún tema en concreto, nos lo podéis decir y hablamos sobre ello. También. Perfecto. Bueno, adiós.